El formato de la conferencia, coloquio de mesa redonda, pero no va a faltar el coloquio después cuando terminemos. Cuando mis hijos eran pequeños, yo les decía que trabajar es solucionar un problema de otro para que ese otro le pagara por hacerlo. Así que la educación es lo que nos permite aprender a solucionar los problemas de los demás. Por eso yo creo que hablar de educación trasciende la propia educación. Hoy tenemos una mesa redonda muy importante y sobre todo tenemos a un moderador, el señor Guijarro, que aparte de profesor es escritor y que además nos ha confesado que está terminando su próximo libro. Supongo que también intentará hablar de su libro. En cualquier caso, le cedo la palabra para que presente a los ponentes. Gracias. Señoras y señores, muy buenas noches. La finalidad principal de este debate, de esta mesa redonda, es permitir que ustedes se formen una idea informada, una opinión informada acerca de la situación actual de nuestro sistema de enseñanza y de sus perspectivas de futuro. Para ello, creo que nuestros invitados van a presentar una pluralidad suficiente que dé diversos puntos de vista sobre este asunto. Paso a presentárselos. Don Manuel Fernández Navas, profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Don Juan Antonio Bravo Pulido, presidente de la Asociación de Profesores del Instituto de Andalucía, APIA. Don Luis Verde Godoy, vicesecretario de la Oficina Parlamentaria del Partido Popular en Málaga. Y don José Manuel Lacasa Cristina, director del Instituto F de Investigación Educativa. Y permítanme que les haga una breve introducción a la historia reciente de nuestro sistema de enseñanza. Hace aproximadamente 30 años, de la mano de la LOCSE, se implantó la pedagogía constructivista en el sistema de enseñanza español. El constructivismo, procedente del mundo anglosajón, se ha introducido también en la práctica totalidad de los sistemas de enseñanza occidentales. Esa escuela pedagógica, de raíz rusoniana, sostiene que la transmisión de conocimientos a los alumnos por parte del profesor es un error. Según el constructivismo, el alumno debe generar su propio conocimiento a través de su confrontación con la realidad, y el profesor ha de ser un mero acompañante que lo ayude única y exclusivamente en los, momentos de máxima dificultad. Al mismo tiempo, el constructivismo sostenía que el sistema de enseñanza debía, eso sí, transmitir unos valores supuestamente morales, aunque nunca explicitados. Los efectos prácticos de la aplicación de esta teoría no se hicieron esperar. El estudio estadístico de Francisco López Pérez, titulado El legado de la LOCSE, publicado en 2006, cuantificó esos efectos. En el curso 2001-2002, el primero en el que la totalidad de los alumnos de 18 años habían cursado todos sus estudios por el nuevo sistema, la tasa de abandono educativo temprano, que llevaba años disminuyendo, comenzó a aumentar y mantuvo esa tendencia en los cursos siguientes. Igualmente, ese mismo curso, 2001-2002, la tasa de titulación en enseñanza secundaria superior, que llevaba años aumentando, pasó bruscamente a disminuir y mantuvo esa tendencia en los cursos posteriores. Y es preciso señalar que, por entonces, España estaba mejorando los resultados educativos a mayor velocidad que Corea del Sur, un país que en décadas posteriores se convertiría en toda una referencia mundial,
en enseñanza. Difícilmente podría ponerse más claramente de manifiesto los aspectos negativos de ese nuevo enfoque pedagógico. Sin embargo, desde entonces, ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, se ha tomado lo suficientemente en serio el asunto como para modificarlo con seriedad. De la mano de la OCSE y de las leyes que posteriormente se fueron implantando, pero siempre manteniendo ese mismo enfoque pedagógico, aparecieron en el sistema de enseñanza cosas como, por ejemplo, el derecho a la huelga de los alumnos de menores que estaban haciendo sus estudios en un sistema financiado con los impuestos, financiado por el erario público. Eso, naturalmente, no tardaría mucho en poner de manifiesto las posibilidades de manipulación política que ofrecían y que sigue ofreciendo en determinadas partes de nuestro país. A todo esto, entre 2014 y 2021, España ha caído desde el puesto 34 al 39 en el ranking de competitividad mundial. Curiosamente, casi nadie ha sugerido la posibilidad de que nuestro sistema de enseñanza sea uno de los posibles motivos de esa caída, pese a que nuestra tasa de desempleo juvenil casi dobla la de la Unión Europea, la media de la Unión Europea. Sin embargo, al mismo tiempo, durante estos últimos años, algunos de nuestros más altos dirigentes políticos se han referido repetidamente a los jóvenes actuales como la generación mejor preparada de nuestra historia. ¿Cuál es, pues, el verdadero estado de nuestro sistema de enseñanza? ¿Cuáles son sus verdaderas perspectivas de futuro? Y sin más preámbulos, les hago a nuestros invitados la siguiente pregunta. ¿En qué situación consideran ustedes que se encuentra actualmente ese ascensor social que es necesariamente todo sistema de enseñanza? Muchas gracias. A la pregunta de en qué planta estamos, creo que estamos en el sótano. Evidentemente, soy de los que piensa que, como todos los que estamos aquí, entiendo que el ascensor es la única herramienta, la educación, es el único ascensor social viable, real y efectivo para que una sociedad pueda progresar. El problema que hay actualmente, y a los hechos me remito cuando hablaba con mucha certeza a la hora de explicar que ningún gobierno ha puesto realmente el acento en la educación debido a una inmadurez democrática que tenemos actualmente, donde los principales partidos no somos capaces de ver la importancia de que no se trata de un tema cortoplacista, que cuando yo gobierno tengo que imponer lo que entiendo que según mi perspectiva deberá ser mejor, sino que hay diversos puntos, diversos pactos, y entre ellos el de la educación, donde debería ser una materia intocable por parte del día a día de la actividad parlamentaria, donde además, por desgracia, todos asistimos a día de hoy a espectáculos bastante bochornosos, en este caso en el Congreso de los Diputados. Digo eso por lo tanto que esa inmadurez democrática que tenemos, que fuimos capaces en 1938, y el que aquí les habla no había nacido todavía, donde se sentaron a la mesa todo un arco parlamentario de una ideología política tan diversa y tan opuesta, y fue capaz de ponerse de acuerdo en muchísimos temas. Y sin embargo, cada generación que va pasando parece que va, en este caso, hacia atrás. Y ese problema yo creo que es uno de los principales. Además, creo que no somos capaces de poner el foco en la importancia que tiene la educación, y me van a permitir decirles que, lo he comentado antes con algunos de ustedes, que parece que solo nos acordamos de la educación en septiembre, que es cuando empieza el curso educativo, y por eso los medios de comunicación empiezan a hablar de cómo comienza el curso, la bajada de natalidad, cómo hay menos alumnos, los profesores, colegios, etc. Y a final de curso para hacer algún tipo de balance. Pero en el día a día, realmente, si ustedes en su círculo más íntimo, cuando estamos hablando, la familia, amigos,
de cuáles son los problemas que nos preocupan y que nos ocupan, el trabajo, la economía, sin poner el foco en que, como digo, si el ascensor de la educación sigue igualando a día de hoy en el sótano, tenemos un grave problema. Un grave problema porque podremos tener efectivamente a generaciones que no es que no pongo la duda ni mucho menos en que estén bien formados, porque tengan cantidad de títulos, no lo pongo en duda. El problema es que ahora mismo los títulos cada día se están depreciando más y no, y lo digo claro, por la calidad del profesorado, el cual yo creo que merece una mención aparte, sobre todo por el estatuto que deberían cubrir a día de hoy y que tenemos que tener todos claros acerca de los mismos. Los profesores tienen que son una institución, pero deberíamos tratarlos como tales. Deberíamos dejar de poner en duda en demasiadas ocasiones al profesorado, ya que ellos son los que rigen realmente esa educación que hará que este país progrese. Por eso digo que en el momento que seamos capaces todos, como sociedad, de hacer ver que la principal batalla política que se tiene que dar en el Congreso es un sistema educativo que no sea, insisto, cada 8 años tocado. Si no recuerdo mal, llevamos 8 leyes educativas. Yo creo que viene a dar cuenta de que algo no funciona. Insisto, nosotros como sociedad, y este encuentro me parece genial, precisamente porque pone el foco en esta parte que es tan interesante y tan importante, debemos empezar a presionar un poco más. Debemos empezar a presionar y a explicar que esas generaciones que vienen detrás, nuestros hijos, aquellos por los cuales debiéramos estar nada más que preocupados de qué colegio queremos que acudan, porque qué clase de educación queremos que reciban, tienen que estar dotados de unas herramientas fructíferas, unas herramientas que efectivamente le hagan que en el día a día puedan progresar, que se enfrenten, que se confronten con la realidad. Tenemos que ayudarles, acompañarles. Vivimos en una sociedad de sobreinformación, la hiperconectividad, como yo la denomino, a través de las redes sociales, mensajería instantánea, etcétera, hace que tengamos un acceso a la información, nosotros y sobre todo los más jóvenes, directa de muchísimas cosas. Y eso hace que en demasiadas ocasiones también no tengamos capacidad de digerir todo lo que nos está viniendo en el momento. Perfecto. Esa educación emocional es muy importante y por parte de los profesores hay que saber gestionarla, por supuesto. Pero eso no tiene tampoco que ser el freno que nos lleve a pensar que los alumnos se van a deprimir si suspenden, que los alumnos es que se van a venir abajo y no pueden, no tenemos que mimarlo de la forma, tenemos que hacerle explicar que un suspenso no es algo negativo, que no pasa nada. Esa teoría, ese mantra que actualmente es el que por desgracia sí existe en el sistema educativo, es el que tenemos que erradicar. Bajo mi humilde opinión, sí me la permite. Tenemos que seguir educando de forma que nuestros hijos puedan efectivamente enfrentarse a una realidad, sacar sus mejores conclusiones, pero partiendo de premisas reales. ¿Qué otra visión del asunto? Bueno, muy estimulante tanto la introducción de nuestro querido moderador como la de Luis, con la que además comparto, fíjate, a priori muchas cosas. La respuesta de si está estropeado el ascensor social, rotundamente sí. Desde 1970 y desde que la escuela es escuela. Creo que fue en el 70 cuando Bourdieu y Passerón publican el famoso libro de la reproducción, en el que analizan cómo el capital cultural crea diferencias que la escuela reproduce. Y no estamos hablando siquiera de acceso, estamos hablando de una vez que hemos entrado, cómo ese capital cultural reproduce y legitima a nivel de notas, y esto es casi un lugar común. Absolutamente todos los estudios coinciden en que hay una relación directa entre rendimiento académico y clase social. Y permitidme que me detenga, esto es muy grave. La escuela, por ley, es fundamentalmente el ascensor social y es la que debería compensar estas desigualdades. En la línea de lo que decía Luis, vamos a ver con rigor. Claro que hay otras entidades que deben dar apoyo social y la escuela, por supuesto, no es responsable de todo, pero sí de estas diferencias con respecto al conocimiento, que yo creo que es la preocupación que compartimos todo y todo.
quizás está ahí, en cómo hacemos esto, bajo mi punto de vista, si me lo permiten. ¿Cómo hacemos esto? Y aquí yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la educación es política. Porque si la política de una manera muy reducida, muy simplista, es un ideal de sociedad que queremos construir, la educación es cómo llevarlo a cabo. Y ahí vienen todas las dificultades que planteaba tan acertadamente Luis en torno a ese famoso pacto educativo, ¿no? Que si luego nos propone nuestro moderador, podemos entrar a discutir. Y aquí también hay otro efecto que a mí me parece que es crucial para hablar de esto con rigor, que es lo que se conoce como función política de las reformas, que es cuando un gobierno, del signo que sea, no puede intervenir en el mercado de trabajo, porque como ustedes saben bien, hay entidades supranacionales que influyen, y la guerra de Ucrania ahora es el mejor ejemplo. Cuando no puede intervenir de manera efectiva en el mundo económico, pues porque ya ven, estamos sometidos a las leyes de la Unión Europea para muchas cosas, ¿cuál es la manera de aparentar hacia la sociedad que realmente están haciendo algo que mejore su vida sin que cambie nada? Una ley educativa. Si a alguien le interesa esto, hay un profesor que es jubilado, que se llama Paco Beltrán, que analizaba esto maravilloso. Entonces, muchas veces discutimos en claves políticas y en claves de necesidades de cambio de la educación, pero que realmente no están poniendo el acento en las cuestiones principales de la preocupación. Yo lo digo mucho, lo hablaba antes con Antonio antes de entrar, porque quitar la burocracia del profesorado, 0 euros. 0 euros. Nos duele la boca ya de decirlo, yo creo que a todos, ¿no? Ningún gobierno. Porque mientras un profesor está preocupado rellenando burocracia, no está pensando qué hago mañana con mi alumnado que merezca la pena. ¿Cómo consigo que aprendan lo máximo posible? Porque a ningún gobierno le interesa ciudadano y ciudadana crítica. Y esto es así. La educación tiene que ver con la emancipación. Decía Freire que el conocimiento nos hace más libres, a todos. Saber de matemáticas, saber de lengua, saber de geografía nos convierte en ciudadanos más libres, menos manipulables. Y esto es el centro del programa de la escuela. Y luego tiene muchas aplicaciones en el día a día que supongo que ahora abordaremos, y muchos matices y muchas líneas. Pero ahí es donde yo creo que está el trazo. Bueno, yo soy contrario absolutamente al pacto educativo. Yo no quiero pactar una cosa desastrosa, y hasta que los políticos no comiencen a entender las cuestiones técnicas de la educación, un pacto por la educación lo único que va a ser perpetuar lo pésimo. Entonces, para perpetuar lo que se está demostrando que no funciona, mejor que no pacte, porque se pegue y ya está. Yo no creo que haya habido tantas, sí, se han aprobado muchas leyes, pero hay una LOCSE, una LOE que arreglaba algunas cuestiones de la LOCSE, y una LOMCE que era una LOCSE de derechas, pero que en cuanto a resultados ha sido igualmente desastrosa. Y ahora hay otra, la LOMLOE, que camina ahondando el pozo. Pues bueno, eso no creo que tenga mucho recorrido. Perpetuar cualquiera de ellas, pactar alrededor de cualquiera de ellas, es un mal objetivo, porque es que estás pactando sobre una cosa mala y lo que estás haciendo es perpetuarla. Absurdo. Sobre el tema del ascensor social, bueno, es mi especialidad. Yo es lo que he dedicado muchos años de investigación. Y existía un ascensor social, el más importante que hemos tenido fue la Ley General del 70. Faltan 6 meses más o menos para que salga por fin el censo 2021. Por lo tanto, no puedo hablar todavía de los resultados de la LOE ni de la LOCSE, pero de la LOCSE y de la Ley General del 70, claramente. La Ley General del 70 fue un ascensor brutal, pero brutal, en el cual una parte importantísima de los españoles, de las familias españolas, consiguió meter a su primer hijo en la universidad. Fue enorme. Los porcentajes de gente que pasó de padres sin estudios o con estudios primarios a tener un título universitario fue enorme, mayor de un 34, creo recordar ahora mismo. La gente que tenía
estudios medios, prácticamente toda llegó a sus hijos a la universidad, o alguno de ellos. Era impresionante. De hecho, fue el segundo país del mundo en cuanto a evolución en esos años. Corea del Sur tuvo una evolución tremenda, lo que pasa que no tuvieron LOCSE, siguió aumentando y ahora mismo tiene 70% universitarios entre ellos. La LOCSE lo que hizo fue, teníamos un ascendente así de número de titulados universitarios, hizo así. Bueno, como si hubiera desarrollado la gallina, impresionante. Cuando miramos qué ha ocurrido, qué es lo que ha hecho la LOCSE, vemos que no consiguió romper el ascensor social porque se sigue funcionando, aunque bastante más averiado que antes, pero creó un descensor social. Es decir, los padres de estudios medios, que eran los más abundantes en la época en la que estamos hablando, en la anterior, en la década del 70, los más abundantes eran los padres con estudios primarios, lo que hizo fue que un tercio de ellos descendía así. Estoy hablando del nivel bachillerato FP. ¿Vale? Pues un tercio de los hijos de padres con bachillerato FP tenían menos titulación que los padres. Eso no había ocurrido en España jamás. Otro tercio igualó el nivel de sus padres y otro tercio accedió a la universidad, un título universitario. Estos datos son de los censos 2001 y 2011. Ya digo que todavía no he salido del 2021, pero en cuanto salga me pondré con ello. No le importaba a nadie. Es decir, la forma que tiene el sistema de romper ese ascensor social es con el fracaso escolar. No hay ni un solo plan en España. En todos estos años hemos sido campeones del fracaso escolar durante años y años y años, o nos lo ganaba Portugal, y ya en eso no hicieron prácticamente nada por reducirlo, por la vía que se tiene que reducir, es decir, enseñando más a los alumnos. Ahora han descubierto que no hace falta, con tener piedad de ellos basta, entonces sus pruebas. Entonces ahora mismo creo que el fracaso escolar en España, todavía no han salido los datos, pero ya se los adelanto, está por debajo del 10%, lo cual sería histórico si hubiéramos enseñado a algún alumno algo más, pero no. Bajamos del 10% y hemos enseñado a los alumnos bastante menos. Bueno, lo único que hemos hecho ha sido maquillar el fracaso escolar. Bien, ese es el planteamiento actual. Y luego hay otra cuestión que no suele salir en estas cosas y que es una explicación técnica muy compleja, pero voy a hacer para que lo entiendan. Es decir, España es el campeón del mundo desarrollado en desigualdad del sistema educativo. El campeón. Es decir, no tenemos rival, pero el siguiente está a mucha distancia de nosotros. Usted coge al cuartil de gente con familias de mejor procedencia, de clase más alta, y al cuartil inferior. Y entonces coge y compara cuánto repite cada uno de ellos. Entonces, en España estamos ahora más o menos en el 10 a 1. Más o menos, es decir, por cada uno que repite de clase alta, repiten 10 de clase baja. ¿De acuerdo? Pero bueno, uno puede decir, no, es que los de clase baja tienen más problemas, aprenden menos y entonces repiten más. Pues no, hay una forma matemática, que es la que les voy a explicar, en el cual usted puede comparar a igualdad de rendimiento cuál es la probabilidad de repetición. Es decir, dos chavales se saben lo mismo. Uno su padre es universitario, el otro su padre, primeras letras. ¿Saben cuál es la probabilidad de que el chaval, a igualdad de conocimiento, el sistema español, repita comparado con uno de clase alta? 5 a 1. 5 a 1. No hay ningún país que se nos acerque. Miedo. Eslovenia está un poquito por debajo y luego ya el siguiente creo que está en 2-1, una cosa así. Del porcentaje del livelihood y tal. Para técnicos, lo entendemos 4 además que... Vale. Pero lo esencial es eso. Que hemos conseguido un sistema en el que la escuela crea de tal forma la diferencia que no solo reproduce, sino que hunde.
todavía más. Un tipo. Y estamos tan felices con él. Tenemos que contar sobre esto. No lo entiendo. Bueno, pues sobre el ascensor social, en fin, yo el ascensor social entiendo que ha fracasado, está fracasando en la misma sensación. Yo recuerdo cuando yo era niño, pues las familias nos decían a los hijos, niño, estudia, que te conviene. Y se tenía una idea muy clara de que mediante los estudios se podía progresar, se progresaba. Tengo montones de compañeros, amigos míos, que nos criamos en barrios obreros de Málaga y que cada uno ha llegado donde ha querido llegar, ha tenido posibilidades con más o menos dificultad. Yo lo que hoy en día veo son titulados universitarios en paro, titulados universitarios trabajando en trabajos para los cuales no es necesaria la formación que han adquirido. Ahí ha pasado algo. Yo creo que una de las cosas que ha podido pasar es que las reformas educativas y las leyes educativas que hemos tenido en España en los últimos 30 años han sido muy ambiciosas y muy idealistas, pero han tenido también grandes defectos. Y uno de ellos es que ha despreciado el mérito, el esfuerzo y el hecho de que un alumno, a través del estudio, de su trabajo, destaque y llegue más lejos que otro. ¿Entendéis? La LOMCE pretendió la universalidad de la educación, que todos tuvieran título, que todos pudieran estudiar, incluso un despropósito, que todos tengan carrera universitaria y doctorado universitario, una cosa absurda. Y sin embargo, ha despreciado ese mérito, esa brillantez. Entonces, claro, eso ha dado lugar a que el trabajo del profesor, el trabajo de enseñar, cada vez se ha ido despreciando, ha sido más difícil, el profesor también se ha aburrido de luchar contra corriente, y los alumnos lo mismo. El alumno brillante, trabajador, que sabía que su esfuerzo tenía resultado, hoy en día sabe que no. Hoy en día todo el mundo consigue su título, todo el mundo aprueba. Da igual que te esfuerces o no te esfuerces, se regalan los títulos a patadas. Entonces, claro, un alumno trabajador, un alumno brillante que lucha por tener una buena nota, ve que su compañero alumno, que no da un palo al agua, también tiene buena nota. ¿Por qué? Porque se la regalan. Y ya está. Entonces, estamos sacando gente muy buena, muy brillante, muy trabajadora, pero mezclado con un montón de gente que también acceden a la universidad, acceden a estudios superiores, y después eso no sirve para nada. Entonces, ascensor social, yo creo que es un fracaso completamente. Muchas gracias. Pues, vamos a ver, aquí se ha hablado de un exceso de burocracia en la labor docente, de unos datos demoledores en cuanto al sistema de enseñanza, a la función de ascensor social que debe tener todo el sistema de enseñanza, especialmente en un país democrático. ¿Cuáles son las razones de ese fracaso? Por ejemplo, una cosa que se viene denostando durante las últimas décadas es la famosa enseñanza memorística. La famosa lista de los Reyes Godos, ese espantajo con que de vez en cuando nos recuerdan la siniestra enseñanza que los de mi edad padecimos. La verdad es que a mí nadie me obligó a estudiar la lista de los Reyes Godos. Estaba al final de un tema en el libro de historia, pero no nos obligaron, a ninguno nos obligaron a aprendernosla en absoluto, al contrario, que era una cosa divertida, y es aquello de Godofredo, Recaredo, Bamba y tal, y nos hacía mucha gracia. Pero ahora se ha demonizado la memoria, se habla continuamente de que la enseñanza memorística es algo a abolir. ¿Qué consideran ustedes al respecto? Bueno, no sé por dónde abrirme, ¿no? Me
gustaría contar, luego si me permitís, alguna cosilla de la intervención anterior, pero me parece muy interesante esto que plantea Gonzalo. Claro, aquí hay un problema que para mí tiene que ver con el rigor, y es, no sé si ha sido Gonzalo antes o Luis en su intervención, creo que ha sido Luis cuando hablaba del tema de la emoción, ¿no? Yo siempre digo que, claro, nos quedamos en el logo, el alumnado tiene que ser feliz. Lo ponemos en Facebook, lo compartimos y ahí venga a llover el aire, ¿no? La emoción es fundamental para el aprendizaje, y ahí venga a llover el aire, ¿no? La memoria es malísima, pero ahí no hay rigor. Y además, si nos paramos y pensamos, es lógico que desde la EGB hasta ahora hayan cambiado la visión sobre cómo aprende el alumno, porque neurológicamente tenemos pruebas que antes no teníamos, resonancias magnéticas funcionales que nos permiten explorar cómo funciona el cerebro en directo. Es decir, lo ilógico sería que siguiéramos pensando. Ha cambiado todo nuestro mundo, todas las disciplinas han ido evolucionando, pero cómo aprenden los seres humanos, no, esto es siempre ABC, no está yendo cambiando las cosas. Entonces, ¿la memoria es fundamental para aprender? Por supuesto, mi abuelo tenía Alzheimer. Jaque mate, no hay nada más que discutir sobre la memoria. Ahora, reproducir un contenido hasta la saciedad es el camino más importante hacia el aprendizaje, ni de coña. Y invito a cualquiera de ustedes a que libremente consulte todos los avances sobre neurología que hacen médicos, no pedagogos, que pensamos que los pedagogos, pues no, somos pedagogos. Claro, la emoción. Bueno, pues lo que nos dice la misma neurología es que cuando hay una emoción, nuestras vivencias se fijan más. Pero fíjense, una emoción como qué bien me lo estoy pasando, o el miedo, que es otra emoción, y desde luego no tiene cabida en un espacio educativo. Pero hombre, sí parece razonable que delimitar las actividades de clase a que se encaminen hacia ciertos aspectos potencia que haya un aprendizaje de más calidad. Y aquí el profesor Esteves de la Facultad de Educación hizo un libro, creo que fue en el 80 y tanto, y nosotros, mi compañera Noelia y yo, lo hacemos en todos los congresos que vamos, y si quieren ustedes podemos hacer una prueba, en los que hacemos preguntas de un examen de la antigua séptimo de EGB. Nunca, jamás aprueba nadie, jamás, nunca. Nunca. Hubo gente que se quedó en el camino y no continuó estudiando. Recuerdo lo que he dicho antes en mi intervención anterior y lo que afirman todos los compañeros, que el rendimiento académico está asociado a la clase social, es decir, siempre suspenden los que vienen de clases sociales más bajas. A eso se les dijo, no, usted no vale, por cosas que a día de hoy ninguno de los que estamos aquí sabemos. Entonces, no se trata de hacer buenismo. No se trata de, todo es emoción, felicidad, no se trata de esto. Se trata de hablar con rigor. Se trata de poner en el centro qué nos dice la ciencia sobre cómo se aprende. Y vamos, por supuesto, a trabajar en nuestra escuela y desde las leyes para encaminar a que se haga de esta forma. Esto es lo que a mí me parece que no es ninguna locura. ¿Y cómo vamos de tiempo? Bien. Me gustaría plantearle una cosa. Las reformas educativas no transforman prácticas escolares. Cuba, 1990, Jimeno, 1992, Fulán, es decir, está más que estudiar que las reformas rara vez cambian las prácticas, cambian lenguajes, cambian maneras de hacer, cambian, ahora hablamos por competencias. Pero curiosamente se ha puesto de moda otra vez la taxonomía de Bloom que estudió mi padre. Ahí va tú. Cambian lenguajes. Pero las prácticas escolares siguen siendo en esencia las mismas. Un señor y una señora llegan a su clase y ahora se quedan en una pantalla digital, pero la idea es la misma, transmisión de la información. Si la idea de aprender fuera tan sencilla como transmitir información, señores, con poner altavoces en las calles, esto está solucionado. Lo que se transmite es la información, que genere conocimiento, ¿no? Eso ya es una tarea de aula. Y justo esa es la dificultad de nuestro trabajo, que a mí me parece que lejos de reducirla, lo que deberíamos es destacarla. El trabajo de los profesores y las profesoras es terriblemente complejo. Y ahora, para terminar, solo una cosilla para reflexionar todo, ¿no? Les leo.
Grandes porcentajes de nuestra sociedad, incluidos apreciables segmentos de educadores, coinciden en afirmar que se ha producido un descenso en el nivel del alumnado, que la calidad educativa es baja y que desde luego los chicos salían mejor preparados. Un artículo del País de 1982 sobre la EGB. Ahí va. Parece, tengo un libro aquí que si quieren puedo dejar para que circulen, que se llama Nivel Educativo Sube, de un estudio que hicieron unos franceses, Tabet de Baudelaire, y se dedicaron a recoger afirmaciones de esta prácticamente de 1820. Sócrates tiene una muy famosa, que si quiere también les puedo leer, que está por aquí. La juventud de hoy ama el lujo, es maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Sócrates. Señores, hubiéramos vuelto a la edad de piedra. Hubiéramos vuelto a la edad de piedra. Hay un reciente estudio en la revista Science, que creo que es bastante prestigiosa, que habla de este fenómeno, y se han estudiado este fenómeno de cómo ocurre, este fenómeno de que siempre las poblaciones de gente mayor, y yo la incluyo, tendemos a pensar, o se reproduce este fenómeno de cómo hablar de las personas jóvenes. Yo le invito, si alguno quiere la referencia, después se lo puedo dar, estudio de cómo esto ocurre. Entonces, claro, hablar de la EGB fue una reforma maravillosa. Y les voy a decir por qué. Porque aumentó la enseñanza obligatoria en este país hasta los 14 años. Y funcionó muy bien, no por la ley. Les recuerdo que antes le he dicho que la ley no cambia las prácticas. Porque las prácticas escolares estaba el profesorado emocionado por la salida de una dictadura. Los movimientos de renovación pedagógica, todo eso. Bueno, vamos a ponernos en Sócrates. Sócrates había conocido la edad de Pericles. Cuando Sócrates nació, Atenas era una ciudad de cierta importancia y a medida de su vida Atenas tenía un imperio. Y empezó a decir, los jóvenes, no sé qué, no sé cuánto, seguía esta gente que perdió el imperio, perdió todo lo que tenían, ya han conseguido sus padres y solo se libraron de ser su ciudad arrasada y ellos mismos asesinados por la caridad de los espartanos, porque perdieron la batalla de los Pótamos y Atenas desapareció de la historia, como todos sabemos, y no volvió a tener nada. Lo mismo hubiera tenido razón si hubiera dicho eso. El problema es que Sócrates jamás dijo eso. Conozco bastante bien la obra de Platón, que es la referencia fundamental para conocer a Sócrates, como todo el mundo sabe, no escribió una letra. Yo no la he encontrado nunca y nadie de los que he oído citarla, que han sido muchos, créanme, ha sido capaz de decirme dónde está. Si decir es un bluff que suena bien y ya está, es como las citas de Einstein. El hombre no dijo nunca el 99% de las cosas que... Pero, es decir, sabemos, cualquiera que haya leído a Hesíodo, sabe que ya él hablaba de la A de oro, la A de plata y la A de bronce. Y Hesíodo es muy anterior. Es decir, sí, es un tema recurrente en eso, pero luego están los datos para saber las cosas. Y pues los datos del tiempo de los griegos pues no tenemos demasiados, pero de las últimas leyes unos cuantos. Teníamos una ley muy similar a la de cualquier país de Europa, la ley Moyano, que a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX y hasta el año 70 que se cambia, bueno, pues una ley que tenía dos velocidades, una para los que iban a la universidad y otra que llegaba hasta los 14 años y que le daba una formación básica, y que no era obligado que todo el mundo fuera, pero lo cierto es que estaba muy extendida. Esa fue una ley que acabó con el analfabetismo en España y otras muchas cosas. Y empezó a hacer algunas cosas interesantes. ¿Qué pasa? Que sobre todo la parte que iba a bachillerato era de verdad exigente y mucha gente fracasaba, como fracasaba en el resto de Europa. Lo bueno que tenía es que, por ejemplo, cualquier bachiller de cualquier país de Europa, o
como había estudiado con los mismos libros, en matemáticas había estudiado con el Weinberg o con el Bruño, en historia había estudiado cosas muy similares, y además había estudiado idiomas, pues podía hablar con cualquier compañero suyo europeo de cosas muy similares, porque tenían un fondo cultural muy importante. A partir de los 50, cuando Europa se recupera un poco del desastre de la guerra y empieza a poder invertir dinero en los sistemas educativos, empieza a tender hacia lo que se denominó comprensividad. Es decir, juntar a más gente en un solo nivel durante más tiempo y hacia la enseñanza obligatoria más tiempo. Fruto de eso, tardío, porque en otros países se hizo bastante antes, es la Ley General del 70, que rebajó algo los niveles de la gente que iba a bachillerato, lo hizo más accesible y consiguió meter a mucha gente incluir a mucha gente en el sistema educativo y llegar más lejos. De hecho, la Ley General del 70, cuando acaba, tiene escolarizados al 93% de los alumnos menores de 16 años, a pesar de que la obligatoriedad solo llegaba hasta los 14. Eso, cuando le cuentan la historia de la OCSE, no se lo dicen nunca, pero quédense con el dato. 93% de los alumnos menores de 16 años estaban escolarizados cuando acaba la Ley General del 70. La LOCSE establece que la enseñanza obligatoria sea hasta los 16 años. Cuando acaba la LOCSE, cuando la LOE acaba con la LOCSE, estaba escolarizado del 98% a los 16 años. La LOCSE, con todas sus que quieran y que habrán oído infinidad de veces, escolarizó a un 5% de población hasta los 16 años. Todo el resto ya estaba escolarizado. Lo digo para relativizar un poco la cuestión de la LOCSE. Sin embargo, el fracaso escolar estaba entre el 18 y el 20% de la Ley General del 70. La LOCSE lo dejó en el 31 y medio. Lo duplicó. Y además, en la Ley General del 70, el chaval que fracasaba podía seguir estudiando. En la LOCSE no. Ese fue un desastre completo. La LOE arregló un poquito, puso paños calientes, pero no lo acabó de arreglar. Para entender lo que estamos hablando. ¿Qué hizo la Ley General del 70? Cambió calidad por cantidad. Entonces llevó a mucha gente a llegar más lejos con un nivel un poquito inferior. Lo que sabían los nacidos en la posguerra y habían llegado al final del bachillerato no era comparable a lo que sabía un bachiller de mi época. El bachillerato del Búbico no era comparable. Es decir, ellos sabían más. Pero a cambio, habíamos pasado de un 20 al 50% prácticamente. Claro, para lo que es el progreso del país y de la sociedad, fue muy importante. ¿Qué hizo la LOCSE? Hacer lo contrario. Paró en seco, ya lo he dicho antes, el nivel de estudio de los españoles. Y escolarizó a un 5% hasta los 16. Y a los 18 ya había menos gente escolarizada que con la Ley General del 70. Porque como les usaba el sistema, mientras que la Ley General del 70 les dejaba seguir hacia la FP, pues eso es lo que consiguió. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es aprobar en general a todos los de la vía general, hay aprobados, o sea, es decir, ha disminuido las tasas de suspensos y de promoción, de no promoción, han descendido tremendamente en primaria, en la ESO y en bachillerato. ¿Y saben dónde no ha descendido ni un punto? En ninguna de las EPs. ¿Qué cosas? Yo no me lo explico todavía, pero ni uno. Sigue igual, exactamente igual. Debe ser porque los chavales de la FP al año siguiente se ponen a trabajar y tienen una práctica de empresa y por tanto no pueden ir sin saber nada.
Mientras que ahora el bachillerato no da lo mismo. Es decir, ahora lo importante es todo el mundo aprobar su actividad con notas muy altas para que acceda a la carrera que quiera. Luego ya. De cualquier modo, recuerdo que estaba que hemos seguido hablando también de la primera pregunta del debate. ¿Qué es exactamente la enseñanza memorística? ¿Qué se considera como enseñanza memorística? ¿Qué es lo que tiene de bueno, de malo? ¿Dónde empieza a ser inútil o contraproducente el uso de la memoria? ¿Y cuándo y cómo sí es necesario? Por ejemplo, Antonio. Bueno, yo voy a lanzar una pelota fuera. Partiendo de lo de la memoria, a mí lo de la memoria me parece una cortina de un muñeco de trapo, es decir, algo que nos ponen delante para distraernos. ¿Distraernos de qué? Pues yo creo que del gran problema que tienen las leyes educativas y las reformas que se han producido en España. Y es que muy poca gente te dice que las leyes educativas tengan mala intención. Se les supone buena intención. Sus defensores te dicen que con eso quieren cambiar, mejorar el país, llegar al cielo, al nirvana. Pero curiosamente, cuando te pones a analizar los instrumentos que te dan para alcanzar esas altísimas aspiraciones, te das cuenta de que no hay nada. No hay nada. Son los profesores y los alumnos en las escuelas se encuentran con las mismas herramientas que hace 40 años. Unos profesores que intentan hacer su trabajo más o menos bien, como cada uno sabe, en unas aulas abarrotadas de alumnos. En primaria son 25 niños, pero me parece mucho para primaria. En secundaria tenemos 33 en la ESO y hasta 38 en bachillerato, y en la universidad, pues no. Y ya está. Las únicas herramientas nuevas que ahora en vez de tener pizarra de tiza, nos han puesto pizarras electrónicas. Ya está. Entonces, son unas leyes, unas reformas súper ambiciosas, eso dicen ellos, sin un duro, sin una peseta, bueno, la peseta es como se motiva, sin instrumentos, sin herramientas, sin financiación. Los profesores que hace 40 años se dedicaban básicamente a enseñar. Bueno, los profesores siempre también han educado, ¿no? Pero bueno, la función de la educación era más familiar y de la sociedad en general. Los profesores tienen una misión que si no lo hacen ellos, no lo hace nadie. Es enseñar las profundidades del saber según la especialidad de cada uno. Es que un padre no puede enseñarle física a su hijo. No tiene por qué, a lo mejor algunos hay, pero no tiene por qué. Y si el profesor de matemáticas no le ayuda al alumno a alcanzar lo que ese muchacho es capaz de alcanzar, pues no lo va a hacer nadie. Y no nos han dado herramientas para mejorar. Lo que nos han dicho es que, vale, sí, lo de enseñar está bien, pero bueno, también tienes que cuidar de los niños, tienes que transmitirles valores, tienes que atender sus necesidades emocionales. Todavía nos encontramos que somos profesores, sí, pero también somos un poquito psicólogos, un poquito sustitutos de los padres, nos encontramos que somos también enfermeros, y vigilantes, policías, y nuestra función principal, la función de enseñar, se ha ido diluyendo. Entonces, las reformas educativas nos han propuesto un objetivo imposible de cumplir. Las leyes educativas han boicoteado su finalidad, imposibilitado que hagamos nada. Estamos atascados dando vueltas a una situación imposible. Y no sé si esto tiene mucho que ver con la memoria, pero no quería decir. Bueno, yo creo que no puedo nada más que dar la razón y volver al inicio de lo que hemos hablado. Sí discrepo
suyo discrepa también en la mesa. Discrepo que con respecto a la necesidad del pacto educativo. Por una sencilla razón. No discrepo en tu fondo, que lo comparto. Yo no estoy viendo un pacto educativo de lo que hay, porque lo que hay yo creo que estamos todos convencidos, mejor dicho, que estamos sufriendo como no funciona. Y basado en dos cuestiones. La primera, que tenemos que diferenciar si queremos una educación universal o una titulitis. Es diferente darle a todo el mundo la oportunidad, efectivamente, de un acceso a la enseñanza, que es el pan nuestro de cada día, a tenemos que darle a todo el mundo un título. Y ahí coincide, evidentemente, en el que el foco de cualquier reforma, para empezar, tiene que estar en manos de los profesores, insisto, tiene que estar en manos de los profesores, porque no puede ser efectivamente que no basemos únicamente en que tengáis que ser ludotecas, poco más, como estáis describiendo, ludotecas en el cual yo te entrego a mi hijo y ya me lo vuelves al final del día y cuando acabe el año me das el título que le dará pie a poder acceder a otra formación. No es ese el camino. ¿Por qué? Coincido, ¿por qué la FP entonces sí tiene esa capacidad de motivar al alumno lo suficiente como para decir encuentro un empleo, accedo al mercado laboral? Porque efectivamente tiene en ese esfuerzo la recompensa sabida, que en el momento que termino estos estudios con estos conocimientos, ya entraríamos evidentemente en qué tipología es la más adecuada, que efectivamente ha de modernizarse, no únicamente con pizarras digitales, monetiza, pero ve una recompensa a ese esfuerzo y entonces se esfuerza. Pero es que efectivamente a día de hoy de las aulas lo que ha salido ya hace mucho tiempo es el esfuerzo. Lo que ha salido hace mucho tiempo de las aulas es el mérito. Entonces, pues es normal que aquellos alumnos que dicen, oye, que me merece la pena a mí esforzarme si lo que tengo al lado hace todo lo contrario, incluso me boicotea en mi labor y tiene la misma recompensa. Ese es el problema, eso es un agujero negro, ¿no? Eso al final va cayendo sobre su propio peso. Y entonces, ahí es donde tenemos, creo yo, que poner el acento. En que para poder tener igualdad de condiciones todo el mundo, todos tenemos que tener la oportunidad de ese acceso, de que nos deis las herramientas, pero a partir de ahí, cada uno tiene efectivamente que saber trabajárselo con vuestra ayuda. Es que ahí sois vosotros los que tenéis que mandar. Entonces, desde el punto de vista político, que es el que me toca aquí hablar, la política no tiene que entrar en las aulas. Y yo eso lo tengo, vamos, defensor de ello. En las aulas no tiene que entrar en la política, pero la política sí tiene que arreglar cómo funcionan las aulas. Nuevamente, a que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en que el foco para que, mire usted, coincido, que el fracaso escolar va a bajar, por supuesto que va a bajar, y en un par de años si seguimos así, el fracaso escolar va a ser cero. Pero porque el nivel de ese ascensor social está ya, no está en el sótano, está ya en, vamos, no tengo palabras para describirlo. Ese es el problema. Ese es el problema. Tenemos que dar a todo el mundo esa oportunidad, esas herramientas, y a partir de ahí saber sacar de cada alumno esa posibilidad, saber motivar lo justo para explicarle que si efectivamente, ya no solo acceder al mercado laboral, que también, sino que enfrentarse en el día a día, en la vida, hace falta un espíritu crítico, y de superación. Pero ello no equivale a tengo sí o sí que darte el título porque si no vas a ser infeliz. Ni todos los alumnos tienen que ser felices, ni los padres somos amigos de nuestro hijo, que como lo han estado bien. Pero no es así. También soy de los que considera que en la escuela, en los colegios, se enseña, se educa, pero que la educación, partiendo del concepto que tiene que venir de casa. Que no podemos dejar únicamente que en el colegio parece que tenéis que hacerlo absolutamente todo. Mucho menos. Pues otro aspecto a tener en cuenta de los resultados de las últimas leyes educativas son los relacionados precisamente con los valores, con esos valores que tanto hincapié hacía la OCDE y las leyes que
salió posteriormente, en que era tan importante transmitir. Bien, resulta que los casos de acoso escolar, en algunas ocasiones sumamente graves, no paran de aumentar. Últimamente parece que la tasa de suicidios entre adolescentes está alcanzando valores ciertamente alarmantes. En muchos de esos casos, los acosados hablan siempre de una total impunidad por parte de los acosadores y, de hecho, en mi experiencia docente, cuando he tenido noticia de alguno de esos casos, a quien se acababa trasladando de centro era al acosado, no a los acosadores. Es decir, se castigaba a la víctima. ¿Qué relación ven ustedes entre esos valores a transmitir en los que tanto hincapié se hacía y los resultados prácticos obtenidos en las escuelas e institutos? Por dar una ventaja, yo primero y así puedo responder, pero últimamente parece que bueno, es que no es cierto que los niveles de suicidio estén aumentando en España. No hay ningún dato que indique eso. Es decir, se está creando una alarma social por esos suicidios, pero no está creciendo. Y además España es uno de los países que menos tasa de suicidio juvenil tiene, afortunadamente. En general, partimos con los mediterráneos. En el norte ya es otra cosa. Igual que está el mantra por allí de que a mayor exigencia del sistema educativo, mayor nivel de suicidios hay. Es una chorrada que no tiene ningún tipo de correlación y que sale cada 2 por 3 en todas las discusiones. Los datos del INE los miré hace una semana porque alguien me dijo esto y dije, espera que te lo voy a mirar, pero yo no tengo noticia. Es el que lleva las defunciones y las causas desde 1800 y pico. No ha registrado eso. Entonces, sí hay un interés en que ese tema salga, pero todavía no he conseguido averiguar por qué. Pero es evidente que el acoso escolar sigue existiendo, no es que aumente, sino que ahora se retransmite. Pero el acoso escolar prácticamente en todos los países ronda el 3% y no hay ciertas formas para reducirlo, pero es difícil que sean efectivas. A mí el sistema que más me gusta era el de Nanolbius, que es uno nuevo, que inventó uno y que se ha probado bastante, que es el que se ha seguido bastante también en España y que lo que hace es intentar hacer ver a los neutrales, es decir, los que ni son acosadores ni son víctimas, de que no pueden permanecer impasibles. Y eso funciona bastante bien. Yo tengo una experiencia más directa en algunos centros y la verdad es que funciona bastante bien. Pero es muy difícil establecer una relación cuando uno mira los datos entre suicidio y juvenil y el rendimiento. Sí hay, y eso sí es preocupante, que la tasa de suicidio entre alumnos que han sido acosados durante determinado tiempo es bastante mayor, o sea, 4 o 5 veces mayor que, pero ya digo que es muy pequeño. Pero eso claramente que mirarse. Bueno, y poner el foco, evidentemente no solo en alumnos, sino también, y una parte que sí preocupa, en el profesorado. A día de hoy yo creo que el acoso hacia el profesorado, en la baja estima que se tiene acerca de la autoridad que debe tener un profesor, que tiene, pero que no se le hace ver, sí es preocupante. Efectivamente, decías, actualmente se visualiza, efectivamente, hablábamos antes de ese, no digo exceso de información, sino esa inmediatez, esas redes sociales, esa mensajería instantánea, hace que efectivamente tengamos unos alumnos que están al día a día con a lo mejor situaciones que normalmente antes no veían en la televisión, en el mundo de las noticias, y ahora lo tienen de forma directa. Evidentemente eso hace, y yo estoy en ese sentido pues, convencido de que la inteligencia emocional es la que hay que trabajar en ese campo y de ahí su importancia. Hay que seguir explicando a los chavales lo que hasta a lo mejor no se explicaba tanto,
de cómo enfrentarse a ciertas situaciones. Y esa es una parte que dentro de la educación yo creo que tiene que seguir ganando competitividad. Bueno, yo sobre la violencia en las aulas, no sabría valorarla. Lo que yo sí percibo es mucha frustración. Muchísima frustración. No solamente frustración entre el profesorado, que cada vez tiene más difícil hacer su trabajo y con menos reconocimiento social, y donde cada vez que hay un problema al final terminan echándole la culpa al profesor, sino también mucha frustración en el alumnado. Vosotros imaginadlo, desde las 8:15 de la mañana o las 8 de la mañana hasta las 2:30, 3:04 de la tarde, en unas aulas unos adolescentes encerrados en grupos de 30, 35, en clases teóricas, porque claro, tenemos una profesora digital, que es el mejor de los casos, pero ya está. Seguimos usando las mismas herramientas, lápiz, libreta, libro, 30 alumnos ahí, como decía mi compañero, que huelen, que otras horas se nota. Hay una cosa muy curiosa que se habla poco, ¿no? El tema de la perspectiva de género, ¿no? Perspectiva de género en secundaria es impresionantemente negativa para los chicos. Porque las chicas suelen ser más tranquilas, tienen menos fracaso escolar, tienen más éxito, pero los chicos, los varones, 13, 14, 15 años, 6 horas y media, obligados a estar sentados, cuando algunos de ellos tienen inquietudes por los estudios y quieren aprender, pero otros muchos no. Hay mucha frustración y eso revienta en algún momento. Y revienta poco. Si los alumnos fueran conscientes de la enorme injusticia que se está cometiendo con ellos, yo creo que todos los años han venido un par de institutos en cada provincia. Es que es terrible. Y bueno, esa frustración está ahí acumulada. Y en algún momento puede producirse una explosión o no. Yo creo que tenemos suerte, ¿no? Que vivimos una sociedad bastante tranquila para lo mal que se están haciendo las cosas, sobre todo en la escuela. Me ha encantado la intervención anterior, la oportunidad de decir, pero me gusta mucho las dos. Claro, no sé qué le está resultando a nuestro público, a mí de me está resultando muy estimulante en el debate. Me gustaría hacer alguna puntualización. Claro, el esfuerzo. Absolutamente nadie aprende nada sin esfuerzo. Esto es una máxima, y cualquiera que tenga un hobby, no sé, fotografía, sabe que tiene que dedicar tiempo, esfuerzo a aprender. Cultura del esfuerzo, meritocracia, ni de broma. Tienen ustedes un estudio muy reciente de 2022 analizando esto mismo, que determina que esto del esfuerzo es cuando menos controvertido, porque el esfuerzo de uno no es el mismo que el de otro. Me explico. Un chaval o una chavala que vive con 3 hermanos y que comparte cuarto, y que además no ve a los padres, que vive con los abuelos en un barrio sociodeprimido, porque resulta que los padres están enlomados de trabajar, pues desafortunadamente el esfuerzo de hacer tareas en casa no es el mismo que el que pueda tener el hijo mío de Noelia o de Juan, que vive en nuestra casa, que tiene una biblioteca a su disposición, que tiene... Entonces, claro que el esfuerzo es fundamental. El problema está en cómo planteamos que el esfuerzo tenga sentido. Y quizás aquí está ese éxito que muchos vemos en la FP, porque muchas veces pensamos, ¿qué bien va la FP? Y pensamos que es una cuestión de nivel estructural del sistema educativo, pero a lo mejor tiene más que ver con cómo se trabaja en la FP. Y para eso, lo que decía el compañero, ¿cómo se está trabajando en los colegios? Porque aquí todos hablamos de leyes a nivel de lo que decía al principio, ¿no? Relato político, pero luego no se está invirtiendo un euro. ¿Entendemos? Claro que se invierte, pero nada comparado con esta tarea que cada vez, como decía, creo que era Luis, se mete más en la escuela, lógicamente, porque allí es donde van todos los niños y todas las niñas, donde puede haber igualdad de oportunidades. No solo hace falta reducir las ratios, que eso es urgente, para trabajar de una manera moderna, como hablábamos antes, en relación a lo que significa aprender, hace falta ratios más bajas. Pero es que además hacen falta más profesionales que puedan atender
multitud de demandas. Porque eso que tú decías antes, se educa a la familia, la escuela enseña. ¿Y la familia que no tenga conocimientos para educar? ¿Qué ocurre? La familia que por cultura, porque nace en un barrio sociodeprimido, no tenga una cultura suficiente para educar a su hijo, ¿lo estamos condenando a que no eduque? No, la escuela tiene que educar. Y además sí viene recogido en todas las finalidades de toda la ley educativa. Allí es donde hay igualdad de oportunidad. El problema, como planteaba Juan, es cómo trabajamos en la escuela con los medios que hacemos. Y aquí estamos hablando que si la LOCSE, la EGB, la ley, la LOMLOE, ahora con la nuestra autodesquiciamos razón, pero el acento está en la realidad del aula. ¿Qué se está haciendo en la realidad del aula? ¿Dónde están las cosas? ¿Qué recursos necesita el profesorado? Que entiendo lo que te refería antes, Luis, de vamos a escuchar al profesorado. Claro, que vamos, negro sobre blanco lo ha puesto con alto. Ese es el discurso de verdad. Ese es el discurso que tiene que ver con las cosas. Por cierto, esto de la exigencia, por esto de la cultura del esfuerzo que le comentaba, nunca termina de encajar. Y no termina de tener muy claro cómo tenemos unos problemas de fracaso escolar muy altos, pero al mismo tiempo regalamos títulos. A mí a priori me choca. Y además, hay otra cuestión. No sé si esto es una nota de optimismo o de pesimismo, ya lo valoráis vosotros. Muchas veces hablamos de la educación y parece que lo único que afecta es la educación. Hombre, la sociedad ha cambiado terriblemente. Todos los problemas de que nuestros estudiantes no encuentren trabajo no puede ser que los preparemos bien o mal. Lo mismo mercado laboral, llámenme ustedes, tiene algo que ver. Que nuestras generaciones de jóvenes hayan vivido dos crisis, la de 2008, la que vino ahora y la que va a venir, que va a ser pequeña, pues hombre, a lo mejor también tiene que ver con todo esto. Hacer recaer todo en una ley educativa me parece injusto hasta para los políticos. Hay que echar un capote, me parece injusto hasta para esto. Entonces creo que hay mucho más que pensar para hablar de profundidad y que hace falta. Pues si les parece, vamos a dar paso a... No, es que por favor. No, solo me he hecho una pregunta y yo sí sé contestarla. Entonces, ¿por qué la bajada de exigencia produce mayor fracaso escolar? Uno de los es que está relacionado con el tema de investigación y es que yo sé, después se lo cuento. Vamos a ver. La primaria no enseña suficiente para llegar a secundaria. Aprobar secundaria, es decir, el 20 y tanto, 22-23% de los alumnos que llegan a primero de la ESO no saben leer. No saben. No saber leer no es no apuntar letras, que sí, no saben hacer, llevan 10 años en la escuela, no les vale. Sino, no que llegan a la ESO, perdona, que llegan a los 15 años sin saber leer. Estoy hablando de datos de PISA. 23 años. Es decir, no saben dialogar con un texto, no entienden lo que están leyendo. Como lo quieran decir, eso es no saber leer, no ser capaz, no tener la competencia necesaria para entender un texto y ya, no digo, memorizarlo o ser capaz de sacar una consecuencia de él. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cojo un centro que tiene un alto fracaso escolar y miro cuál es su nivel de PISA para los que repiten y los que no. Es decir, tenemos un grupo que repite y otro que no. Digamos, la frontera se puede medir en PISA y tiene unos puntos. Entonces, yo tengo una frontera. Bueno, los centros que más fracasan tienen la frontera, o sea, su nivel de exigencia para pasar de curso, mucho más bajo que los centros que tienen pocos repetidores. Es una paradoja curiosa. Es decir, ¿entienden? Centro con baja exigencia tiene muchos repetidores. Centro con alta exigencia tiene pocos repetidores. ¿Qué pasa? Que el centro de baja exigencia ha abandonado su responsabilidad. Entonces, no se preocupa de que todos los alumnos lleguen al nivel necesario para pasar de curso. No lo considera su responsabilidad. ¿Qué ocurre? Que sí, tiene el nivel muy bajo, pero como su responsabilidad no es enseñar a los alumnos, en el momento que llegan a primero de la ESO, que es donde fracasan todos, ¡palabum! ¿Por qué? Porque no saben leer, no tienen los conocimientos suficientes para aprobar una ESO. Mientras que aquel que tiene un alto nivel de exigencia y por tanto considera su responsabilidad de que todos los alumnos alcancen el nivel para que se puedan enfrentar a esa etapa, no fracasen. Y
Entonces, ¿qué pasa? Que aunque su nivel de exigencia es más alto, los alumnos pasan en su mayoría, porque el centro ha asumido su responsabilidad. Y eso lo puedo decir al centro, a la comunidad y al sistema educativo en general. Cuanto más bajes el nivel de los alumnos y tu nivel de exigencia, porque en el fondo es la exigencia que te exiges a ti mismo, como profesor, como director, como político, más perjudicarás a los alumnos y más dejarás a nuestra. Es así. Pues, turno de preguntas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque me ha surgido mucha idea. Voy a ser muy deslavazado porque voy a intentar casi contestar a todo. Pero voy a empezar por el principio. Y el principio es que la educación es la gran estafa social de este país. La gran estafa social. Pero bueno, yo estoy hablando de lo que conozco. Cuando has dicho que llegan a no sé dónde sin saber leer, actualiza. No llegan a la universidad sin saber leer. Esto es una estafa social con el consentimiento de los profesores, con el consentimiento de los alumnos, y se hace la simbiosis perfecta. Tú haces como en Cuba, ¿sabéis lo de Cuba, no? Tú haces como que trabajo y el alumno hace como que te paga. Ni tú trabajas ni el alumno te paga. Aquí el profesor hace como que enseña, el alumno hace como que aprende, ni uno enseña ni el otro aprende. Con el consentimiento, por supuesto, de los políticos. Eso de un pacto, por favor, no. Un pacto con los políticos, no. De verdad, si le echamos la culpa siempre a los políticos, ¿qué queremos? ¿Que los políticos metan las manos en la educación? Por favor, no. Por favor, no. Y por supuesto, con el consentimiento de los padres, que se nos olvida que estamos aquí. Porque son los primeros que quieren que aprueben los niños fácilmente y que no se les comunique. O sea que tenemos a los profesores, a los alumnos, a los padres, encima de todo a los alumnos. Porque yo vengo esta mañana a dar clase a alumnos de segundo de carrera donde no son capaces de aplicarle un 1% a 100. Y esto lo estoy diciendo en serio porque lo estoy sufriendo desde esta mañana. Es que no sabéis a qué nivel hemos llegado. No sabéis a qué nivel hemos llegado. De abandono absoluto con unas ideas. Bueno, es que, por ejemplo, quiero contestar para que no se me olviden, por ejemplo, el tema de la ratio. Está súper financiada la educación, tiene dinero suficiente. Se pueden hacer muchísimas cosas antes de pedir más dinero para ratio, para historia, porque se tira el dinero miserablemente. O sea que, no. El mercado laboral, pues por supuesto que el mercado laboral es consecuencia de la educación, por supuesto que sí, porque si hacemos una educación en condiciones, los que salgan crearán un ecosistema económico en condiciones, no el ecosistema que tenemos, que todos queremos ser funcionarios porque es la única forma. Y por supuesto, y por cierto, voy a contestar aquello que no me he querido contestar. En la memoria, pues claro que sí, lo que pasa es que en la memoria con sentido común, haciendo repetir lo que es necesario, no las tonterías divididas en temas, temitas, temillas y pequeños temas que aprueba. Si apruebo yo, vamos, el listín telefónico lo apruebo. Claro, como hacemos. Venga, el primer temita, vamos. Niño, estudia el primer temita, vomítalo y al siguiente. Eso no sirve para nada. Ahora, por supuesto que es necesario, porque si no estamos totalmente indefensos. Totalmente indefensos. Perdón y termino. Bueno, eso de que suponen buena intención a los políticos cuando hacen la buena, no sé de dónde saca. Es que me quedo maravillado, ¿no? Porque yo lo que ya por terminar, no quiero extenderme más, pero por terminar, vamos a ver, la educación no se puede dejar en manos de un sistema que se ha demostrado que es absolutamente ineficaz. Lo que hay que hacer es darle la vuelta como un calcetín. Punto número 1, cheque escolar. ¿Por qué tenemos que ser los profesores funcionarios? Si los panaderos fueran funcionarios, comeríamos pan duro, eso lo sabéis, ¿no? Eso lo sabéis. Y no habría pan integral, pan de semilla, que va.
pan blanco y de lunes a viernes. El sábado y el domingo no hay cambio. Y hasta las 3 de la tarde. Porque tenemos que ser funcionarios. ¿Por qué no se crea una escuela y que cada uno elija? Y si hay que ayudar a las personas deprimidas, se le da una beca que nos sale muchísimo más barato. Nos sale muchísimo más barato. Y que elijan los padres la educación que quieran y el resultado que tengan. Después cada colegio, que por cierto que se publique, que por cierto que se haga un examen o un examen para todo el mundo y que demuestre que sabe más y que sabe menos. La reválida. ¿Qué cosa más? La que lo hacen los ingleses, los A-level. Lo hacen los ingleses. Aquí no podemos nosotros examinar, bueno, en fin. Sí, perdón. ¿Qué estoy pasando? Muchas gracias a los ponentes. Ha sido muy clarividente y muy claro todo lo que han propuesto. Yo he dado clase a lo largo de toda mi juventud acumulada en los 3 niveles. Y puedo decir que la mejor ley de educación que he conocido ha sido la llamada de Villar-Palasí 1970. Los alumnos no llegaban a los institutos sin ninguna falta de ortografía, con unos conocimientos enciclopédicos, conocimientos que incluso con la lengua llana yo, el ingreso de bachiller con 9 y 10 años, teníamos que superar. Y ya pasábamos a bachiller aquel, si era elemental, si superior, sin falta de ortografía, con conocimientos enciclopédicos con 9 y 10 años. Quiere decirse que los conocimientos educan. Cuanto más conocimiento, naturalmente conocimiento no memorístico, pero la memoria, naturalmente que hay que ejercitar esos músculos, y eso lo sabemos los viejos, que procuramos que esto por lo menos de aquí para arriba funcione esto bien. No sigo diciendo de aquí para abajo. Quiere decirse que hay que memorizar. Yo no hubiera podido estudiar Derecho si no hubiera memorizado artículos de la Constitución, el Código Penal, y luego relacionarlo naturalmente con conocimiento. Y con respecto a la formación del profesorado, también he tenido la oportunidad de dar clases a los licenciados universitarios, aquel caso famoso que ahora es un máster, cuando la Facultad de Pedagogía todavía funcionaba en Parla, llevaba también la didáctica, y tenía que corregir el factor de ortografía a los universitarios. ¿Y cómo iban a aprobar un examen escrito que tenía que ver en el tribunal con falta de ortografía? Con falta de comprensión, no ya solamente de ortografía, sino de esto no es lo que tú quieres decir. Entonces, hay que profundizar y hay que seguir con los conocimientos. Y si la ley de Villar-Palasí había que modificarla de acuerdo con las circunstancias sociales, modificémosla un poco, pero no supeditarlo todo a competencia. Muchas gracias. Perdón. Permítanme insistir en que esto es un turno de preguntas a los ponentes. Ya se no sé mucho quién lo discuta, pero tal como está planeado y estructurado este debate, esta mesa redonda, esto es un turno de preguntas, a ser posible, breves y concisas, por favor. Buenas noches. Yo tengo 2 unidades de pregunta. La primera, quiero saber por qué en nuestro sistema no interesa para conocer el FP. ¿Por qué cuando los niños están en los institutos casi todos van orientados al tema universitario? Que ya sabemos que yo tengo mis compañeros universitarios que están en Decathlon, McDonald's y no han ejercitado su carrera, por desgracia, cada vez más, como ya me amigos de Derecho, de todos los que están trabajando, como bien decíais, en trabajos donde no se necesita esa formación. ¿Por qué no se trabaja más el tema de la FP? Yo tengo una sospecha, y es que yo creo que quienes han pensado la reforma educativa lo han pensado desde la universidad como profesores universitarios, despreciando el trabajo laboral. Sí, se piensa
que un camarero es menos que un doctor universitario. Eso es un gran error que llevamos años arrastrando en este país. ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Porque yo conozco fontaneros que cobran más que ese profesor universitario y no hay fontaneros. Claro, un matiz, no ciertamente de acuerdo con lo que dice el compañero. Claro, a mí me parece que también hay una cuestión que tenemos que vernos como sociedad. Yo por la FP tengo un dilema y es que escucho mucha gente decir la FP, pero que estudien los hijos de otros, que el niño que la carrera de arquitecto, ¿no? Entonces, claro, al final, este capital cultural, la mayoría de las familias quieren que su hijo estudie una carrera universitaria, pues porque desde el 50 hasta aquí el nivel de vida en toda Europa pues, ha subido y esto pues, tiene que ver con esto. Entonces, a mí me parece que ese punto es importante. Y luego, estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan, yo creo que la estructura de la FP siempre queda, no sé cómo dar la palabra, como un apéndice, ¿no? Desde lo que es el sistema educativo, se empieza la vía final. Pero creo que tiene mucha importancia esto de la sociedad. Y luego, un apunte. Para la LOE, de la cual no soy ningún defensor, que quede muy claro, han participado un montón de profesores en ejercicio de primaria, secundaria, infantil y, por supuesto, César Paul y Manchester, que son psicólogos evolutivos y son los padres como fueron a los. Y si alguien quiere la lista del profesorado que está, es pública y está en la web, se la puedo pasar. Manchester son como el dúo dinámico. Son como el dúo dinámico. Bueno, la cuestión de la FP. La FP nació en la década de los 70 como hermana menor de la Bianbay, que era el bachillerato del mundial, y se quedó con eso y ha costado mucho revertir eso. Llegó la LOCSE y lo que hizo fue echar a un montón de gente que tenía que venir al FP al mercado laboral, que quiere seguir estudiando y tiene un bachillerato muy difícil, y sobre todo entrar a la universidad es muy difícil, y los que no quieren pasarse 2 años sufriendo, hacer una FP, estupenda, ya está. Y mi última pregunta es, ¿qué podríamos hacer para que las 8 horas lectivas o escolares de nuestros niños fueran, pues eso, productivas, efectivas y que no hiciera falta tenerse que poner la abuela o la cuidadora o la que encargue? ¿Qué podríamos hacer para que ese aprendizaje fuera efectivo? Iba a contestar simplemente a la pregunta anterior sobre el tema de la FP. Por un lado, coincido 100% con el tema de sociedad, porque es verdad que muchas veces te das cuenta cuando te dicen la FP está genial, pero que estudia el hijo de otro, y eso es un concepto que está en el día a día, pero también voy a ser proactivo. Y hablo de lo tangible, y nosotros, por ejemplo, tenemos ya como administración local, como ayuntamiento, precisamente lo que vamos a ir a los colegios e institutos, a explicar que existe la FP dual. Vamos a dar vamos a explicarlo y además hacemos especialmente hincapié en que efectivamente, por un lado empresas, por un lado institutos, donde puedan ellos conjugar esos proyectos para seguir sacando adelante, porque los datos, por ejemplo, de FP dual, sí es verdad que en solo 5 años se han triplicado con respecto al número de alumnos que se han incorporado en que tiene un sentido. El 70% de los alumnos que traen FP dual sale trabajando. Volviendo a la pregunta anterior. Con respecto a qué hacer para que durante 8 horas sea más productivo, yo creo que hay muchos mejor vosotros que yo. Vamos, yo creo que hay que dejar trabajar al profesorado. O sea, lo primero que hay que hacer es quitar, tirar a la basura las leyes educativas, sacar una ley educativa, muy sencillita, muy clara de entender para todos los actores y dejarla quietecita 20 años. Dejar trabajar al profesorado y que el profesorado sabe lo que tiene que hacer. Ahora, tampoco pidamos que todos los niños salgan con el mismo título y todos doctores universitarios, ¿no? Hay niños que van a tener unas capacidades y unas aspiraciones que también ignoramos al alumno como protagonista de la enseñanza. Niño, ¿tú qué quieres? Pues yo no lo sé, bueno, te vamos a dar tiempo, todavía no lo sabes, vamos a dar tiempo, pero no te olvides, no, tú quédate aquí sentadito chupándote 6 horas de clase teórica diaria porque yo te quiero llevar a la universidad. Pero no, yo no quiero ir a la universidad. Entonces, dejar al profesorado trabajar, que el profesorado vea al alumno y lo entiende y sabe, este niño qué es lo que necesita.
Este niño necesita mucho deporte, unas poquitas matemáticas y mucha lectura. Pues este niño vamos a hacer un camino, un itinerario, que también es una palabra maldita, pensado para este tipo de niños. Y este otro tipo de niños que tiene capacidades, aspiraciones, que quiere llegar a ser doctor universitario, pues claro, para abrir también el camino para que llegue ahí y hacer muchos caminos. Hoy en día la educación es café con leche para todo el mundo. Y eso es horrible. Eso es horrible porque no se consigue nada, se consigue un total asqueroso. Bueno, muy de acuerdo con muchas cosas que comentan. ¿Eres maestra, profesora, compañera? ¿Trabajas en el gremio? Como amiga, pero soy madre de 3 niños. Tú trabajas más que nosotros en el gremio. O casi tanto. Claro, bueno, pues muy en la línea de lo que ha dicho el compañero, ¿no? Yo creo que además hay una cosa que ya yo he dicho antes y creo que es interesante que podamos recalcar, ya que tenemos además aquí políticos, es que trabajar con calidad en la escuela pasa por invertir en las cosas de la escuela, de verdad. Claro, yo no sé, el compañero decía, más dinero, no se trata de más dinero, no se trata de repartirlo. Oye, por lo mejor el dinero que estamos dando en portátiles que se ha invertido aquí para todo el mundo, por lo mejor prefiero tener un portátil en cada aula con 20 cacharrados, ¿no? Y podemos nos permitir, pero persigue, a mí me parece que es, y Juan pueda testimonio de primera mano, que trabajar con calidad, que el alumno se interese más por los aprendizajes. Esto no lo puedes hacer con 35 ríos. Cada uno es su padre y su madre, cada uno, porque la labor es complicada. Entonces, a mí me parece que eso es un punto. Luego, igual, yo soy muy partidario de darle cada vez más autonomía al profesorado. Cada vez más autonomía. Creo que aparte de invertir en la radio, hay que invertir en que cada vez esté más formado, porque ha habido estudios, ha habido investigaciones, se van descubriendo cosas y eso hay que traerlo a la hora, a nivel de ejercicio profesional. A mí me parece que hasta que eso no esté, pues el profesorado hace lo que puede, hace los textos que puede con los mimbres que tiene. Constantemente echarle la culpa al profesorado, a mí me parece que no es una buena idea, me parece. Y así está el profesorado últimamente, específicamente con la LOE, pues está con la flor de piel. Yo voy a romper una lanza por el profesorado de este país, lo que ha hecho durante el COVID. Y además lo voy a decir públicamente. Y ha habido gente que ha hecho barbaridades, como hay mecánicos malos, pero a mí me parece que de un viernes fue a un lunes pasar y sostener una docencia virtual, sin medio. Hombre, a mí me parece que la historia es jugar lo que ha hecho el profesorado. Y luego, eso no se le ha reconocido, seguimos echándole la culpa de lo que ocurre en la escuela. Yo creo que esto hay que dedicarlo y que hay que poner los recursos donde hacen falta. Justo por lo que decía el compañero, optimizar el dinero público. Los recursos donde hacen falta y donde demuestre que son más efectivos. Porque el dinero de todo el dinero público. Sí, aquí había dos. Me llamo Pedro Fernández Sanz, soy profesor, llevo muchísimos años profesor, y quiero someter a consideración de la mesa algunas situaciones. Lo primero es que voy a ser un poco rompedor, entonces no quiero que nadie se ponga exaltado. Rompedor en el sentido de que nosotros en fútbol somos potencia mundial. En la enseñanza jamás ha habido ojeadores. Nunca. Porque no hay ojeadores en las plazas públicas para saber lo que hacen los niños, los jóvenes. ¿Por qué? Segunda consideración. ¿Por qué desde pequeño no se plantea que un crío es curioso y tiene que tener curiosidad por las cosas? Eso nos lleva ¿a qué? A que cerca de los institutos, de los centros de infancia, de las universidades, de todo lo que se refiere a la educación, tiene que haber parques, primero creativos, para lo que han dicho los profesionales, que no estén 6 horas en las aulas, parques creativos, en que puedan salir los niños a esos parques creativos y que puedan desarrollar otras cosas, además de las matemáticas o toda la teoría. Parques de
para la ESO, la curiosidad, parques de ciencia. Perdón, me vuelvo a revelar. Sí, pero es que quiero someter a la consideración de ustedes. Y tercero, parques de innovación cerca de las universidades. Esto es muy importante. Es decir, el Málaga es puntera en Europa. Málaga es puntera. Tenemos el Málaga Tech Park con casi 42.000 empleados, con otra multinacional que está en Grenoble y que ha dicho que es importante estar muy cerca de los alumnos universitarios porque quieren formarlos ellos. Es decir, es que la escuela no es la pizarra y no es los asientos y no es la mesa, es que son otras cosas. Entonces, a eso quiero someter una pregunta breve y concisa. Pues quiero someter a la consideración No más de de ustedes lo que acabo de decir. A ver si se puede llevar a cabo en este país. Cualquier innovación en materia educativa de la que ha planteado, yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que a todos nos parece entiendo que sano que alrededor del sistema universitario exista efectivamente esa posibilidad empresarial, que cerca de los propios centros educativos exista un poco de tipología de sensorial, como dice usted, estilo Montessori, si me lo permite, a la enseñanza. Y la primera consideración que ha dicho no recuerdo cuál era. Bueno, hablado de Yo creo que existe, podemos estar más de acuerdo con el sistema de los informes PISA que más o menos va diciendo por los alumnos del centro educativo que se puede mejorar. Podría ser. Ya el tema de los calores tengo una. Yo es que me dedico a los datos y no soy capaz de juzgar si algo va a ser bueno o no antes de medirlo. Entonces, todo lo que se me ocurra, por Dios que se mida. Y luego le diré si está bien o no. Cogemos, medimos, vemos que hay mejoras, en qué sentido hay mejoras, vemos lo que nos ha costado y decidimos. ¿Alguna otra pregunta? Bien, lo siento, pero hemos excedido ya el tiempo previsto para esta mesa redonda. Solamente una petición, ¿vale? Una petición y sobre todo, pues evidentemente como todos conocemos la educación y somos docentes, sabemos perfectamente cuáles son los grandes problemas. Yo pienso que el primer problema es que nadie se toma, estoy de acuerdo con José Antonio Marina, ¿no? Que dice, nadie se toma en serio en este país la educación. Y por otra parte, también estoy de acuerdo por supuesto, con Inés Bis, que dice que, y esto es una pregunta que va dirigida al representante del Partido Popular, que todos, absolutamente, los gobiernos de derecha, podemos decir, se han asumido completamente la ideología socialista. Hablamos del constructivismo desde el principio, ¿no? Y lógicamente es una pregunta que va directa para Luis, ¿no? Si cree o si considera que la señora Inés Bis lleva razón cuando dice que los partidos de derecha, vosotros habéis estado en el poder, habéis tenido oportunidad de cambiar de alguna manera la educación, o por lo menos el sistema educativo. Lo que más afecta al profesorado, porque el profesorado sí que está frustrado. Trabaja mucho, se implica mucho en la mayoría, y sin embargo se le agradece poco. Pero eso no solamente pasa con el profesorado, también ocurre, por ejemplo, con los médicos, con los enfermeros. Es decir, en este país hablamos mucho de los bienes sociales, de los bienes públicos, de que es lo importante la educación y la sanidad, y sin embargo luego cuando llegamos al poder, pues realmente no nos detenemos a decir, vamos a hacer un sistema educativo serio donde contemos con los profesores, no solo los políticos. Yo comprendo que tiene que haber políticos porque son los que legislan, pero primero sentarse con los profesores que son los que conocen realmente el pacto, para así decirlo. Y en segundo lugar,
si consideras tú, Luis, que el Partido Popular ha invertido lo suficiente en formación profesional, no solamente, pues, lo digo por el tiempo que habéis estado gobernando y que nos toca gobernar, y que evidentemente tenemos muchas academias privadas donde los alumnos de no familias no muy adineradas están gastándose un dinero en la formación profesional de calidad. Dígase estudios deportivos, dígase estudios tecnológicos, y sabemos, vosotros conocéis, que las academias FEDA, ¿vale?, están dando respuesta a esa serie de plazas que los alumnos quieren y que no se les da la mesa. Solamente eso. A la primera pregunta que me ha formulado es, como he comenzado, la primera pregunta que me manda es, la primera intervención es lo primero que he dicho. Creo que partimos de un error de base, lo he dicho claro. Creo que no tenemos madurez democrática, no hemos tenido madurez democrática y creo que hay que demostrarla. Lo cual me voy a permitir, soy optimista. Y si creyera que no tuviera solución, pues la verdad que estaría bastante preocupado. Pero sí es verdad que tenemos que cambiar esa percepción. La percepción no se trata de que la educación tiene que ser de derecha o de izquierda. No, por supuesto. Por eso está muy he dicho, ideologizada la educación. por eso he dicho, insisto, en la primera parte de la intervención, que es algo que tiene que dar en manos de los profesores, por niveles, por nuestra colaboración, porque nosotros no tenemos que entrar dentro de las aulas. Cuando digo nosotros, digo que la ideología de cualquier espectro político no puede entrar, no debe entrar en un aula. ¿Por qué? Porque si queremos que él pueda tener después, dentro de 5 o 10 años, unos datos fiables, la ley no puede estar cambiándose cada 4, 6 u 8 años. Es que le faltan datos, es que no es concebible. Y al final, por eso digo que hace falta madurez democrática. Insisto. Me dice, entonces Partido, pues yo vuelvo a repetir, bajo esa premisa, creo que no lo hemos hecho bien, por supuesto. Por eso soy crítico en ese punto. Ya, por eso digo que es una petición. Que No. cuando se legisle, por favor, pediría a los políticos de este país que consulten con los profesores. Por supuesto. Y que la ley educativa que de ahí salga, seamos capaces, creo que estáis viendo que nunca estoy poniendo el foco en unos o en otros, sino que seamos, porque tenemos que tener claro que se legisla para toda una sociedad, para todo un país, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy claro que no podemos estar con vaivenes. Yo creo que casi en ninguna materia, pero en materia educativa, ni de lejos. Porque si no hay los problemas que se van a futuro, que se van viendo a futuro. Y con el tema de la formación profesional, estoy de acuerdo que hay que seguir invirtiendo muchísimo más. Muchísimo más. Y a lo mejor incluso hacerlo de otra forma. Estoy de acuerdo. Evidentemente lo que no puede haber es esa saturación a la hora de pedir plazas. Y los alumnos dicen, oye, es que yo quiero entrar en ciencia del deporte, claro, y quiero evidentemente ser programador, por supuesto, y por eso tenemos que poner alfombra roja a que efectivamente quien quiera bien que venga de fuera, pero con la cobertura suficiente para que nadie tenga que estar mendigando el poder. Que haya una cobertura pública suficiente, porque hay que por hacer supuestísimo. bastante. Yo tenía Solo dos cosas muy breves. Ingresos de declaración. Siempre. Y cuando leas el último libro, vas a alucinar. Porque de verdad, cuál es el pensamiento profundo que está desplazando el sistema educativo y por qué hay que evitarlo. Y es una maravilla. Yo he corregido las pruebas porque es una traducción del sueco al español y lo he leído. Te puedo decir que la encantaré entre 2 meses, un poco, lo saca todo. ¿Vale? Pues hay que hacer mucho. Para mí siempre tienes razón. Pero muy bien. Sí, la verdad es que sí. El otro tema es que has dicho una cosa que es importante que se ve un poco. Habla de la organización por parte de La frustración del Sí, profesorado. pero esa era la línea de
ya se lo digo. Estamos pidiendo colaboraciones a mucha gente porque nos tememos que dentro de unos meses, mayo o junio, el PP gobierne 12, 13, 14 comunidades autónomas. Y nos tememos que no vaya a hacer nada en educación. Nada. Es decir, en PISA 2018 es una cosa, no sé si ha pasado así, tanto dejo de recordar. En PISA 2018 Madrid perdió 45 puntos. Eso es más de un año en 3 años. Más de un año. Tremendo. Navarra perdió 40. Castilla y León 30 y tantos. Una burrada. O sea, no ha pasado jamás en la historia de PISA. Nadie se lo retrasaron un poco, ya se pasó la moda y ya está. Es decir, todas las comunidades del PP que estaban alrededor de los 520 puntos están bien por debajo de los 500. Están a nivel de Andalucía, están a nivel de Murcia, están a nivel un poquito mejor, pero nada, se ha reducido, teníamos un gap así, se ha quedado así, pero las peores no han mejorado nada y se han empeorado todas. Un libro para recordarles al PP qué puñetas tienen que hacer, que lo han hecho. De hecho, los que colaboran, muchos de ellos, son gente que ha gobernado los sistemas educativos de La Rioja, de Castilla y León, de Madrid, cuando tenían esto. Ahora mismo tiene 2 comunidades, Castilla y León y Andalucía. Ese panorama plano. Y Madrid, nada, Madrid ya ha dicho lo que ha pasado. Digo que ha cogido 2, últimamente, es decir, después del desastre. Nada, pero han tenido mayoría absoluta en el gobierno central y tampoco han hecho nada. Nada. La 11 de derecha, un espanto. Solo tenía 2 medidas buenas y no fueron capaces de aplicarlas bien. Un currículo común, ya sabemos lo que hicieron después. Y algo de fin de etapa, unos exámenes de fin de etapa, y no se atrevieron. ¿Saben por qué no se atrevieron a hacer los exámenes de fin de etapa? Porque vieron que si hacían un examen para que aprobaran el 80% de los castellanos y leoneses, lo aprobaban el 30% de los andaluces. ¿Porque los andaluces son más tontos? No. Porque el sistema educativo andaluz tiene unos objetivos muy por debajo de los de Castilla y León en tiempo. Ahora ya, iguales, todos el mismo. O sea, sí. Es que hay lo peor. Bien, puedo decir también son algo de reflexión que sea para esta mesa redonda, así que solo me queda agradecer a los ponentes su presencia y sus intervenciones y a todos ustedes también. Bueno, yo como siempre quiero agradecerles a los ponentes haber estado aquí, al hotel por dejarnos estas instalaciones y a todos los que habéis venido aquí. Los jueves tiene una diferencia con casi todos los actos que se celebran de este tipo, y es que ahora tenemos un slot en el que podemos seguir preguntando, discutiendo y reconociendo las cosas hasta que cada uno tiene que irse a casa. Así que vamos a ello.